Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a este espacio donde hablamos, bueno, de cine, de medios de comunicación, de arte, nada. Hoy les traigo, bueno, hoy les traigo un estreno porque hoy voy a hablar de el primer capítulo de una nueva serie que voy a sacar que se llama Historia del Terror. Em, Va a ser donde, bueno, a lo largo de esta serie vamos a hablar de cómo fue evolucionando el terror como género, principalmente, principalmente como de el cine, pero no exclusivamente. Ya veremos con el paso de la serie, supongo. Pero bueno, principalmente vamos a hablar de cine, de películas de terror, ya que el concepto de terror bien está bastante relacionado a el cine. Ya veremos por qué. Capaz en el siguiente capítulo, no en este. Así que, bueno, empecemos a hablar de la historia del terror. Bueno, esta es la parte uno, va a ser el primer capítulo. Acá en esta parte voy a hablar principalmente de los comienzos de lo que sería el cine, no solamente el cine del terror, pero el cine en sí, porque bueno, el cine de terror empezó con el cine, obviamente. Así que vamos a hablar un poquito de los comienzos del cine, los primeros 30 años de lo que sería el cine, cómo fue empezando a ser una tecnología nueva, a ser una industria más o menos, y bueno, cómo fue el terror o las historias de terror de durante este comienzo, cómo fue evolucionando, qué ejemplos hay. Vamos a ver un par de cosas. Esta imagen es la de un demonio de la película Haxan, algo así, una película, no sé si danesa. No voy a hablar de esta película en este video, pero espero hacerlo en algún momento. Bueno, empezamos a hablar. Bueno, si vamos a empezar a hablar como de cine y de los comienzos del cine, los comienzos del terror, tendríamos que hablar un poco de los precursores del cine. Em, o sea, lo que se tuvo que crear antes para que el cine existiera. Y nos remontamos a el siglo XIX, que sería como, bueno, los años 1800, empezando principalmente por la fotografía, como bueno, como ustedes saben, el cine no podría existir sin que no existieran las cámaras de fotos, las fotografías. Así que ya desde 1820 que se creó la fotografía, bueno, un montón de, qué sé yo, investigadores, científicos, comerciantes, vieron este nuevo gran medio y dijeron, wow, ¿qué podemos hacer con la fotografía? Porque realmente nada, poder sacar como grabar una imagen en algo es impresionante. Así que bueno, desde 1820 hasta 1890, que se creó como el cine, nada, fíjense cuánto, 70 años pasaron de la foto, o sea, pasaron de captar imágenes a captar imágenes en movimiento. Así que bueno, durante todo este trayecto del siglo XIX hubo como varias ya personas que avanzaron en esta tecnología para que después ya a final del siglo existiera eh, el concepto de filmar, ¿no? Ya sea algunos que, no sé, la creación de la película, o sea, de la- de ese material que fue creado por Kodak, literalmente, o bueno, algún que otro, bueno, por ejemplo, la creación, acá estoy viendo que la creación de las fotos, ¿cómo se dice? Cuando sacas una foto instantánea, también como que, o si no, bueno, algunos que otros también como objetos, como vemos por acá, que eran de entretenimiento, que ponían un dibujito y lo hacían girar y eso hacía que se moviera, como fueron cosas que fueron haciendo pensar a la gente y cómo podían hacer para grabar imágenes en movimiento. Pero bueno, eso fue durante básicamente todo el siglo XIX y llegamos a, bueno, a los hermanos Lumière, que eran unos, bueno, unos empresarios, dueños de una fábrica allá en Francia. Creo que tenían eso, como una fábrica, una empresa como de fotografía o como cámaras de foto, todo relacionado a eso. Y obviamente, como en la industria. Uy, banqueme un segundito, se me está por apagar la compu. Y bueno, nada, como que se fueron enterando de que había como estas nuevas pruebas de esta nueva tecnología de poder grabar imágenes en movimiento.
Así que obviamente empezaron ellos como a tratar ahí, por ejemplo, sabían que en Estados Unidos la fábrica de Thomas Edison, si no me equivoco, había hecho también como el kinoscopio, que era un aparatito que podía grabar imágenes y después tipo era como te metías ahí y veías por un huequito la imagen en movimiento. Bueno, ellos fabrican y patentan el cinematógrafo, que era eso, bueno, un artefacto que podía literalmente grabar imágenes en movimiento gracias a la película y hasta las podía proyectar después. Wow. Hubo un poco de polémica a ver de quién en realidad había inventado como el cine o eso, porque estaba el kinoscopio antes allá en Estados Unidos y estaba esto de acá el cinematógrafo, como que hubo medio polémica ahí, pero bueno, por algo ahora nosotros le decimos cine. Así que bueno, eso por un lado. Bueno, ahora entonces pasamos al año 1895, donde ellos hacen como la primera demostración, a finales de ese año, hacen como la primera demostración de, bueno, este cinematógrafo. Y bueno, presentan, estrenan lo que sería estos primeros como cortometrajes mostrando lo que podía hacer esa nueva tecnología. Tenemos por acá, bueno, acá el fondo es los trabajadores de la fábrica Lumière saliendo de trabajar, si no tenemos acá también un jardinero y que el hijo lo va a molestar, también en esta, medio como comedia. Y tenemos acá el tren como se dice, estacionando, parando en la parada. Hay como una leyenda urbana que supuestamente decía que la gente que fue a ver esos primeros cortos, como cuando veía que el tren se estaba acercando a a la imagen, salieron corriendo pensando que los iban a atropellar o algo así. Pero creo que es una leyenda urbana, no creo que la gente de esa época era tan, bueno, tan así. Y nada, bueno, obviamente este estreno, esta nueva tecnología cambió el mundo como lo conocemos. Bueno, uno de los que supuestamente fue de las primeras personas que asistió a este estreno fue Georges Méliès, o algo así, otra persona francesa. Él era un ilusionista o mago o algo así, tenía como shows y al ver bueno, esos cortos hechos por el cinematógrafo fue como, wow, puedo hacer como shows con esto, puedo crear historias, porque hasta ese momento como que los hermanos Lumière tenían como la idea, como que el cinematógrafo era como algo interesante de ver, era como algo nuevo, como que se podía eso, como grabar escenas de la vida real. Y a Georges Méliès fue como de los pioneros, se podría decir, en usar, bueno, el cine como una forma de contar historias y de hacer entretenimiento, show. Em, no solo fue pionero como en eso, también fue pionero como en los efectos especiales. Bueno, supongo que el ser ya un ilusionista estaba como bastante interesado en eso, en los efectos especiales, en la teatrila, bueno, en que sea como teatral todo, como estas nuevas como presentaciones de forma teatral, era como... Y también fue hasta como pionero, se podría decir, en el género de ciencia ficción. Su película capaz más conocida es Viaje a la Luna, del año 1904. Em, tal vez conozcan esta imagen como de la luna, con la cara y un cohete que aterriza en ella, porque bueno, era una película o un corto sobre un viaje a la luna. Así que bueno. Y bueno, ya en el año 1896, o sea, no mucho después del estreno de la primera película, se estrena la que, bueno, es medio considerada la primera película o primer corto de terror, que se llama La Mansión, Le Manoir du Diable, o La Mansión del Diablo, La Morada del Diablo, La Casa del Diablo, bueno, entienden, ¿no? Em, Esta película no esencialmente de terror, se podría decir, porque es más como una parodia de como las típicas características de la novela gótica. Por si se preguntan qué es la novela gótica, hice un video sobre eso. El anterior de este es sobre eso. Así que podrían ir a verlo como para entender un poco más el concepto de gótico.
En esa época también. Pero bueno, esta película era como una parodia de como las típicas cosas de lo gótico, de las historias como de miedo famosas de esa época. Las mansiones gigantes, los brujos, los murciélagos, los esqueletos, un héroe siendo atormentado por todo eso, como demonios, nada, pasadizos, bueno, lo típico de lo gótico, bueno. Y acá se le ha mostrado todo de una manera como cómica. Así que bueno, Le Manoir du Diable del año 1896 es como considerado igual la primera vez que se ven conceptos de terror en, en el cine. ¿Escucharon eso? Alto trueno. Bueno, está re lloviendo acá donde estoy. Re lloviendo. Y alta tormenta. Qué miedo. Literal me da miedo. Y bueno, con el paso de los años, el cine se fue convirtiendo, o al menos sí, las películas se fueron convirtiendo como en un medio de comunicación que cada vez atraía más personas en masa. Se fueron creando estudios, se fueron creando como una especie de industria. Y bueno, se fueron adaptando cada vez o creando más historias entre esas. Algunas películas que al día de hoy podrían ser o no consideradas de terror, tal vez. Pasa que en esa época, bueno, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no había como obviamente mucha variedad de películas ni tampoco mucha variedad de que se podía mostrar. Eran todas como adaptaciones teatrales o adaptaciones de libros o bueno, también eran como eso, escenas de la vida real, como especie de documentales, noticias, había también comedias, había como dramas épicos o de historias reales, tipo de personas reales como importantes. Y estaban este tipo de películas que no eran consideradas de terror todavía porque el concepto de terror fue em, creado o, sí, definido muchos años después. De eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero bueno, estaban estas películas que eran adaptaciones de novelas clásicas góticas, por ejemplo, bueno, Frankenstein del año 1909, o tenemos ahí arriba el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también era famoso por ser una historia teatral. Tenemos el Golem, hay como varias adaptaciones de novelas góticas y que eso no eran consideradas de terror, eran más consideradas como de o de misterio o de fantasía o algunas como simplemente como extrañas. Eso eran como los géneros antes de el terror. Y bueno, hasta ahora estamos viendo que eso, el cine recién estaba como empezando como a levantarse, como a entenderse como medio de comunicación, forma de entretenimiento, em, nada, forma de producción. Y bueno, también con el género, como que todavía el cine estaba como tratando de ser algo diferente a lo que ya estaba, como se dice, inventado antes, como los libros o el teatro. Hasta que bueno, llegamos a la década de 1920 y ahí como se podría decir que el cine empieza a tomar una personalidad propia. Bueno, para esta época empiezan a surgir como varias corrientes estéticas, como en el cine, ya sea, bueno, en Europa, incluso en Rusia, en Estados Unidos, como que ya empieza a definirse y empieza como a aparecer diferentes formas de hacer cine, ya sea en la edición, ya sea con la forma de la producción, las formas de actuaciones, como que bueno, ya empiezan a aparecer como un lenguaje cinematográfico. Uno de estos primeros ejemplos sería el expresionismo alemán, que surgiría, bueno, eso, en la década del 20, del siglo XX, y bueno, sería bastante influyente no solo en el cine, sino, o sea, no solo en el cine de terror, sino como en el cine en sí, literalmente. Se podría decir que el expresionismo alemán surge como una especie de combinación de esta nueva tecnología que era el cine con, bueno, el arte moderno que se estaba, también empezó como a explotar a finales del siglo XIX y siguió como rompiendo como barreras en el siglo XX. Este arte moderno, bueno, como les decía, empezó como a... Vamos a hablar un poquito de arte moderno también. Nada, como que a mediados del siglo XX empezaron a aparecer artistas que ya no seguían tanto las líneas como académicas de cómo tenía que ser una pintura, ¿no? Porque hasta ese momento era como todo muy neoclásico, muy
mirando hacia un pasado como más griego, más del renacimiento. Y bueno, estos nuevos artistas como que no quisieron ser parte de esta como esta línea académica que solamente encima se podía pintar ciertos tipos de cosas como realeza o historias mitológicas, sino que bueno, empezaron a pintar lo que querían básicamente con técnicas no usadas hasta ese momento, al menos no usadas de manera tan popular. Tenemos bueno eso, el ¿cómo se llamaba? El impresionismo de Monet, que es la pintura de fondo, que se ve como bueno, que con un par de manchas, un par de pinceladas, hay un par de cosas, creó todo un paisaje. Tenemos el post-impresionismo de Van Gogh, que literalmente pintó una pieza que tenía una forma ya de diferente, ya de usar las pinceladas. Tenemos el expresionismo, acá tenemos por ejemplo la famosa pintura de El Grito de Edvard Munch o algo así. Nada, el expresionismo lo que tenía era que tenía una manera subjetiva de pintar una escena, donde ya ni siquiera em, se basaba en la realidad, sino en los sentimientos internos del artista que hacía la escena. Y tenía eso, como muchos ángulos distorsionados, como formas deformadas, como todo como una especie de, como de locura, de movimiento, como para plasmar los sentimientos o el estado mental del artista. Así es como llegamos, por ejemplo, al cine. Varios cineastas alemanes toman estas ideas del arte moderno para incorporarlas en el cine, literalmente. Y bueno, por ejemplo, en el año 1920 se estrena El gabinete del doctor Caligari, que bueno, se trataba de una historia como una especie de científico loco o algo así, que, bueno, spoiler, una película de más de 100 años, que usa a un hombre, como que hipnotiza a un hombre y lo usa como para cometer crímenes, no sé, como matar gente o secuestrar mujeres, y que al final esa historia en realidad era como toda una especie de delirio que estaba teniendo el mismo protagonista. Bueno, no entiendo muy bien, pero bueno, es una película que eso, como que toca muy temas como bastante modernos, como eso de la psicología y el inconsciente y los sueños, que eran modernos para esa época, y los mezcla bueno, con el arte moderno, y en vez de presentarnos como una historia con de una manera como realista o teatral incluso, lo hacen, o sea, nos muestran como una especie de mundo distorsionado y como oscuro, lleno de contrastes y lleno como de ángulos como extraños, como que peligrosos parecieran, que nos hacen como entender cómo funciona como la mente del protagonista, cómo está todo como what the fuck. Em, por un lado, bueno, este sería como el ejemplo más famoso y como el más icónico del cine, por eso lo puse de portada, literal. También tenemos, por ejemplo, otro ejemplo bastante famoso, súper famoso para todo el mundo, que es, y encima tuvo un remake hace un par de meses, Nosferatu del año 1922. Esta es una historia que es una adaptación de la novela de Drácula, pero no es oficial, así que tuvieron que cambiar los nombres y pusieron Nosferatu. Y nada, también esta película, bueno, nos muestra, bueno, lo primero que nos muestra tipo a este Drácula que, o sea, me imagino ver eso en el año 1922, lo que ha sido como que, qué cagazo, mamita. Y nada, también como que juega mucho con esto de las sombras, los contrastes, la forma como ya en sí de este personaje monstruoso, bueno, y también un poco de la arquitectura gótica metida por aquí y por allá. Estas películas son como los mejores, como los ejemplos clásicos del expresionismo alemán. Bueno, no los ejemplos más famosos, bueno, un poco sí, pero bueno, terminarían también influyendo mucho a todo el cine, no sea solo alemán, sino del mundo. Por ejemplo, el hollywoodense, que también por su lado estaban teniendo sus propias adaptaciones góticas y sus propios ahí como películas que se podrían considerar de terror. Bueno, se podría decir que como medio como desde el comienzo de la historia del cine siempre hubo como una diferencia entre
cómo veía Hollywood o los Estados Unidos como el cine y cómo lo veía Europa, los cineastas europeos. em, Como que los europeos por ahí veían el cine de una manera un poco más como un medio artístico de expresión y los estadounidenses lo veían más también como un producto y una forma de entretenimiento y una forma, bueno, de generar dinero. Y acá, bueno, tenemos por ejemplo a Lon Chaney, que era, ¿cómo sería? Su estrella del terror en esa época. Porque allá en Estados Unidos tenían, o sea, la forma en la que Hollywood creció tanto durante sus primeras décadas fue gracias a un sistema de producción que llamaban el Star System, el sistema de estrellas, que era como, bueno, una forma de producir y de comercializar las películas basada todo alrededor de el famoso o la estrella de la película, el protagonista. Lo que hacían eran agarrar personas, ya sea por algún tipo de talento o porque eran, bueno, fotogénicos, lindos para la época, y les creaban toda una personalidad, todo alrededor de ellos, y bueno, basaban esas películas en esa personalidad y bueno, sacaban, qué sé yo, entrevistas donde añadían como más información sobre ese personaje que habían inventado. Por ejemplo, estaba Charles Chaplin, que era como el cómico, el vagabundo, ese era como su personaje, así lo vendían. O estaba Greta Garbo, que siempre hacía como de femme fatal, de mujer peligrosa, misteriosa, europea. Y nada, la gente obviamente formaba como una especie de relación parasocial con estas personas, con estos personajes. Y bueno, cuando veían la película era como, ay, bueno, genial, voy a ver una película de misterio con Greta Garbo. O me voy a cagar de risa viendo a Charlie Chaplin. O bueno, voy a ver una película extraña de misterio con Lon Chaney. Lon Chaney era un actor que hasta ese momento era conocido por hacer como personajes como siempre monstruosos y siempre como poniéndose algún tipo de prótesis o como siempre cambiando como su imagen. Era como conocido, eh, perdón, what the fuck. Era conocido como el hombre de las mil caras, algo así. Y bueno, eso, porque también había hecho como su marca de siempre hacer como personajes diferentes y como eso, personajes como hasta turbios o eso, choqueantes a la vista. Tenemos como en el ejemplo más famoso de todos, creo que debe ser uno de los más famosos, El fantasma de la ópera del año 1990. Ya no doy más. Del año 1925. Nada, también otra adaptación de un clásico de la novela gótica. Y nada, bueno, acá como verán está con la cara deformada mal. Yo me acuerdo que esta película la vi en la tele una vez de chico, es muda. Bueno, todas estas películas de las que hablé son mudas. Y nada, medio que me dio miedo, porque estaba como buena, era como o sea, ya que sea muda daba miedo. Y que él, bueno, no, muy extraño todo. También, bueno, lo podemos ver ahí haciendo como de vampiro, acá también haciendo de abajo, haciendo como de El Jorobado de Notre Dame, otra novela gótica. Pero bueno, durante como que toda la década del 20, un poco por el 30, como que se hizo famoso por hacer estos personajes como de monstruos y es un poco un icono del cine de terror, básicamente, del primer cine de terror. Así que bueno, así estaban en Hollywood. Y pronto iban a ser igual influenciados por los europeos, obviamente. Así que bueno, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya después en el próximo capítulo les voy a contar cómo el género de terror literalmente nació. Pero bueno, no les quiero sacar más tiempo. Si les gustó, ya saben, pueden comentar, suscribirse incluso si quieren ver más de la serie. Darle like. Y bueno, no les quiero sacar más tiempo. Eso fue todo. Nos vemos pronto.